Perfecto, bueno, pues bienvenidos a todos. Espero que puedan ver la pantalla. Venimos de Virgo el mes pasado. Si tienen alguna duda o pregunta, este es el momento para hacerlo. Yo añadí a Virgo en las presentaciones. En la presentación añadí después, si quieren, se las puedo pasar. Y está la llamada ilusiones ópticas, porque ese sentido puede ser engañado, como hablamos la vez pasada. Y hoy vamos a entrar a otro grupo de los sentidos con el tacto. Venimos del sentido de Virgo y el sentido visual, que era parte del grupo del sentido del alma. Ver es algo bien emocional. Por eso los colores, que puede ser representativo de las diferentes y todo el arcoíris emocional que deseamos por dentro. Y por eso pues podemos dejarnos llevar por las ilusiones. Incluso esta ilusión óptica es la portada del libro, pueden ver aquí, y uno parece que es una espiral, pero en realidad, como vemos la vez pasada, si tú trazas la línea, vas a ver que realmente es un círculo, que por el fondo no es una espiral. Y ya hemos visto todos los sentidos, todos los grupos de los sentidos sociales o los sentidos espirituales. Vimos el sentido del yo ajeno, cómo percibimos a la otra persona, el del pensamiento o concepto ajeno con Tauro y el de yo ajeno con Aries. Después vimos el del lenguaje de la palabra ajena con Géminis. Y el último sentido espiritual que vimos, que es realmente el primero o el más cercano a nosotros, que es el escucha, el oído. Y ahí, ese es el grupo que nos habla del otro, de cómo percibimos al otro. ¿Okay? Entonces vimos dos sentidos de la percepción del mundo o del alma o emocional que están entre medio, entre el otro y yo, que son como el puente. Vimos el sentido después de cáncer y el sentido de la escucha, vimos a Leo y el sentido del calor o temperatura, que tiene mucho que ver con este sentido del tacto. E incluso la ciencia todavía, bueno, en general ya se está arreglando, pero y se está viendo el sentido de la temperatura como un sentido aparte al tacto, pero en lo básico de la ciencia, en la escuela elemental o hasta superior, que es nuestra universidad, se enseñaría que el sentido del tacto es el que percibe el calor y hablamos de las terminaciones nerviosas que se encargan de eso. Y también con el tacto podemos percibir un poquito pues, lo que es la presión y el órgano del tacto, que es lo que vamos a estar hablando y asociándolo al signo de Libra, es la piel, que es el órgano más grande del cuerpo. Bueno, es lo que cubre el cuerpo, ¿verdad? Es nuestra primera capa. Así que con este sentido entramos al grupo de los sentidos físicos y vamos a verlos todos de cantazo. Porque la vez pasada también vimos otro sentido del alma con Beavers, el sentido visual, que también tiene que ver mucho con, con el sentido del tacto, porque la visión y Virgo tienen que ver mucho con el cosmos, con el macrocosmos, ¿verdad? Cuando abrimos los ojos, estamos siendo cautivados por el exterior. La alma como que se quiere ir para afuera. Entonces el sentido del tacto es lo que nos trae hacia adentro. Siempre el sentido del tacto lo que nos muestra es algo interior, nunca nos muestra algo exterior. Y, y realmente en el libro es el primer sentido. En vez de empezar por Aries, él empieza por Libra para hacer todos los sentidos físicos, que lo vamos a hacer después de los meses siguientes. Vamos a poner todos los sentidos físicos, que yo creo que son los más fáciles de entender, porque tú puedes experimentarlo solo, porque el grupo de los sentidos físicos tiene que ver con la percepción de la propia interioridad. Ya no estamos hablando tanto
del otro, o no estamos hablando de cómo mis emociones y el alma entra entre el otro y el yo. Aquí el enfoque de los sentidos físicos va a ser nuestro propio interior. Y vamos a ver hoy el sentido del tacto, el mes que viene vamos a ver el de Escorpio, el sentido de la vida, por sentido vital, después con Sagitario el sentido del movimiento y después con Capricornio el sentido, terminamos el año con el sentido del equilibrio. Uno pensaría ver la libra, la balanza, el equilibrio, pero se lo otorgan a Capricornio, y ya vamos a ver por qué. Y vamos a ver también por qué le otorgan el sentido del tacto a Libra. Sin más preámbulo, vamos a poner aquí la presentación. Slideshow from Current Slide. Dudas o preguntas en confianza, Irma y Sandra me pueden interrumpir en cualquier momento. Ok, pues ya hablamos de las tres categorías, de los tres grupos de los sentidos. Los físicos, que son los más terrenales, los emocionales o los ángicos, que están entre medio, y los sentidos superiores espirituales o sociales, que son los que están más allá. Entonces, estamos en Libra, Sol está pasando por Libra. Este es el símbolo o el glifo de Libra que asemeja a lo que son las balanzas, pero también en su significado esotérico tiene que ver con, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de la luz y el sol y de los colores, que dependiendo que sea más luz que oscuridad, pues vamos a ver ciertos colores, frío o caliente? Pues el símbolo de Libra también simboliza el balance y puede simbolizar también, esto puede asemejar un atardecer o un amanecer, que es cuando la luz y la oscuridad pues están hasta cierto punto en armonía, es el comienzo. Y Libra, cuando comienza Libra, es más o menos el 23 de septiembre, 25 de septiembre, es lo que celebramos el equinoccio de, de otoño, que es cuando el día y la noche tienen la misma duración. Así que Libra y Aries comienzan en los equinoccios. Uno el equinoccio de primavera, el otro el equinoccio de otoño, y es cuando todo está en balance. El animal de Libra, no sé si lo pueden ver a través del televisor, según la astrología topocéntrica, que es la que nos graduamos Ilme y yo, es la mariposa y el zumbador, no sé cómo le llaman a otro sitio, el caballito de San Pedro, quizás le llaman, el pajarito que vuela bien rápido, que ambos viven enamorados de las flores y de los colores de las flores. Que con Virgo vimos que los colores simplemente expresan una emoción, el camino de la oscuridad hacia la luz, que no tienen ningún sentido práctico, pero sí un profundo sentido estético y espiritual de, de cómo nos sentimos o cómo se sintió esa naturaleza eh, brotando y naciendo. Voy a hacer rapidito la euritmia de Libra, que nos puede ayudar a encarnar la energía. Si les interesa después la presentación, le dan clic aquí, lo lleva al video instruccional de YouTube. Es bien fácil. Para euritmia de Libra la voy a hacer 7 veces. Primero comenzamos una posición estable, luego abrimos las piernas y ponemos una mano sobre otra, una posición estática. Entonces a Libra se lo asocia con la letra C, y la letra C se hace de esta forma, haciendo muchas C de lado y abajo hacia arriba. Voy a ver 6 veces. Una mano sobre otra en equilibrio, balanceándola, y cerramos y hacemos la letra C de casa, la casa del cuerpo, sentido del tacto. Una mano sobre otra, balanceándose, y la casa del cuerpo. Armonizando el cuerpo con el signo de la armonía.
signo de la belleza, regido por Venus. 6. Y hacemos 7 veces porque Libra es el séptimo signo del zodiaco y la última, creo. Y este tipo de ejercicio, de verdad, no, por lo menos a mí, me ayuda a entrar la energía, igual que estos talleres, estos encuentros, y estudiar sobre en qué constelación está pasando el sol, de verdad que ayuda a uno entrar en ritmo, entrar en ciclo con el cosmos, que es lo que nos rodea. Y vamos a estar hablando de eso, del macrocosmos y el microcosmos. Entonces vamos a estar hablando en los próximos encuentros del microcosmos, que es nuestro cuerpo, nuestra interioridad. Hasta las instrucciones. Mantengamos nada. Puedes ver ese acto de equilibrio que aquí está en movimiento. En este gesto. Y la letra C. Ok. Pues el sentido del tacto. Vamos a hablar primero de la antroposofía, de por qué la antroposofía asocia el sentido del tacto a Libra. El sentido del tacto nos dice que, primero que todo, científicamente, es el primer sentido que se desarrolla en el ser humano y determina nuestro camino de individualidad partiendo desde el nacimiento. Antes de nosotros nacer como individuos, estábamos fusionados en el cosmos de nuestra madre. Nuestra madre era el universo. Nuestra madre, darnos a luz, ¿verdad? Dar a luz, pues tuvimos esa separación. Tuvimos esa separación y por lo tanto, a través del sentido, vamos a decirlo así, que el alma o la mente se quedó con esa noción de que de dependencia, por así decirlo, o fusión con lo que los rodea, pero de estar con algo contenido, algo cálido, que no teníamos que hacer nada por nutrirnos, porque la nutrición llegaba por sí sola, pues estamos ahora separados y tenemos que aprender en un mundo gigantesco y tenemos que entonces aprender quiénes somos en realidad. Por eso el sentido del tacto está sumamente ligado al sentido del yo, Aries Libra, que fue el primer sentido que vimos. Y es todo un sentido bien profundo, igual que el sentido del yo, porque es como el sentido del tacto es lo más bajo y el sentido del yo es lo más alto, pero en realidad uno depende del otro. Así que los signos opuestos, como hemos mencionado antes, no son tan opuestos nada, son simplemente dos caras de la misma moneda. Y cuando éramos recién nacidos no sabíamos que teníamos un cuerpo, o sea, nuestra madre era el cuerpo, entonces todo lo que está alrededor de nosotros va a empezar a ser nuestro cuerpo o nos va a diferenciar, vamos a chocar con eso y vamos a aprender cuál es nuestro cuerpo. Así que irónicamente el libro nos propone que cuando tocamos algo, realmente no estamos tocando nada, estamos tocando nuestros propios límites, hasta dónde llegamos. Y y el bebé no sabe eso, por eso el bebé pues como que en la cuna se tropieza porque está aprendiendo hasta dónde llega él como individuo. Que bueno, no, obviamente, pero la teoría es que hasta donde llega el cuerpo, ¿verdad? Entre comillas, hasta donde llega el cuerpo. Pero sin embargo, ¿verdad? Como hablamos en los otros, creo que fue en la primera introducción, yo puedo estar con este libro, tocar el celular y a la misma vez yo siento el celular y no estoy tocando el celular, no estoy tocando a través del libro. Entonces, ¿quién es realmente el que está tocando y qué estoy tocando? Pues según la antroposofía, estamos tocando límite contra límite, pero realmente lo que sentimos es nuestro propio cuerpo, hasta dónde llegamos. Y algo, sin el sentido del tacto, fuéramos uno con todo.
que eso suena bien espiritual y bien bonito, incluso es lo que propugnan muchas escuelas eh, esotéricas, ¿verdad? Ser uno con todo, pero literalmente el ser uno con todos significa que tú no tienes conciencia de ti mismo, así que no serías nadie, sería el todo. Y gracias al sentido del tacto es que nosotros podemos tomar conciencia del universo y a través de una decisión a lo largo de nuestra biografía, nosotros decidir volver a conectar con el mundo. Porque el sentido del tacto nos dice, pues sí, estamos separados, yo estoy aquí, ustedes están allá, la computadora está acá, yo llego, entre comillas, hasta mis extremidades. Pero sin embargo, hay algo que yo reconozco afuera que como que me atrae al otro, y por eso quiero tocar y quiero seguir explorando. O sea, es como el sentido del tacto dice que está separado, pero también, paradójicamente, y esto pasa mucho con los libras, que son medios contradictorios, es la que cae mucho en el otro, en la dependencia, pero después a través del otro, o sea, se aprenden a conocer ellos mismos, o la gente que tiene mucha, no solamente los soles en Libra, sino la gente que tiene mucha energía Libra, cualquiera de los planetas, pues él nos enseña que, pues que yo estoy separado de todo lo que veo o todo lo que percibo a través de los 12 sentidos, pero a la misma vez quiero seguir percibiéndolo, quiero seguir experimentándolo, que eso es lo que nos enseñó también el sentido del calor y la temperatura, que era la atención, que era a qué le prestamos atención y a qué le presto interés. Hay como un interés en el afuera, en el tocar, en conocer, pero sin embargo la antroposofía dice que nunca tocamos nada, entonces, en otras palabras, tocamos no para conocer al mundo o al cosmos, sino para conocernos a nosotros a través del cosmos. Usamos el cosmos como la manera del autoconocimiento, de conocerlo, irónicamente, el interior, conocer el interior a través de la experiencia exterior. Entonces, estamos separados del cosmos gracias al sentido del tacto, pero sin embargo, el sentido del tacto nos dice, hay algo en ti que está allá, pues tienes que tocar. Entonces, se puede dividir el sentido del tacto de una manera objetiva, como que, ok, yo estoy tocando la mesa y yo, pues, yo estoy aquí, la mesa está acá y pues ahora según la antroposofía me estoy tocando a mí mismo, ni siquiera estoy tocando la mesa, pero estoy tocando y estoy percibiendo que la mesa y el celular pues se sienten lisos, este, eh, no diría caliente, ¿verdad? Podemos percibir que está caliente, pero ya vimos que es otro sentido. Y recordemos que nunca un sentido trabaja solo, nunca un sentido trabaja solo. O sea, si yo estoy tocando el celular, yo estoy usando el sentido del tacto, pero estoy usando el sentido de la temperatura porque estoy sintiendo la temperatura del celular. Al igual que si yo toco la mesa y hago ruido, estoy usando el sentido de la temperatura, el sentido del tacto y el sentido de la audición, más el sentido del balance, que después lo vamos a ver, y el sentido del movimiento, que también lo vamos a ver. Al igual que si yo paso mi mano por mi camisa, ay, mi camisa se siente un poquito áspera, quizás tengo que usar más suavitel, que eso vamos a hablar mucho. Del Libra nos invita a ser suave con nosotros. Eh, Más suavizado el de ropa, pero yo no estoy usando solamente el sentido del tacto, estoy usando el sentido del movimiento también, porque estoy haciendo un movimiento. Mis manos para percibir la textura de la camisa, que después lo vamos a ver en Sagitario, el sentido del movimiento, bien interesante. Entonces, nunca utilizamos nunca nada está separado en realidad. Y por eso nunca vamos a percibir con un solo sentido. Siempre vamos, mínimo dos, mínimo, como mínimo, pero siempre hay más sentidos envueltos. Y al igual, pues que el sentido del tacto nos dice que estamos separados del universo y estamos, que a eso iba, que podemos dividir el sentido del tacto de una forma objetiva o también de una forma más. Uno puede tocar objetivamente para reconocer y percibir, o uno puede tocar como para intimar, que es bien distinto. Es como cambió mi voz y todo, es bien distinto a tocar objetivamente. Uno puede tocar íntimamente. Y eso la energía libre sabe mucho. O sea, uno puede
hay algo que se despierta en nosotros de forma objetiva cuando chocamos con algo o alguien. Y recuerden que estos sentidos físicos son de adentro, son bien individuales. Y también hay algo que se despierta cuando usamos el sentido del tacto de forma íntima. Y esto hay que saberlo diferenciar, porque, por ejemplo, si un doctor está haciendo un examen físico, está palpando, no debe ser íntimo, ¿verdad? Sería como medir. Y uno siente la diferencia. Cuando alguien te está tocando de forma íntima a cuando alguien te está tocando de forma más objetiva. Y hay, ¿verdad? Hay sus gradaciones. Un amigo que te da un abrazo puede ser más objetivo que íntimo, pero a la misma vez es íntimo, pero uno siente la diferencia. Un médico para un examen físico se supone que no sea íntimo, porque pues, ahí se va a sentir otras cosas, otros sentidos se van a activar. El sentido, quizás, el sentido que vamos a ver después, el de Scorpio, el sentido vital de peligro, pues se va a activar rápido, que tiene que ver mucho que ver con el sentido del tacto también. Así que eso, el sentido del tacto nos dice, nos enseña hasta dónde llegamos, siempre nos estamos tocando a nosotros mismos, según la antroposofía, y puede ser de forma íntima o puede ser de forma objetiva. Me interrumpen cualquier duda, pregunta, comentario. Ya vemos que el primer sentido se desarrolla a través de la vida. O sea, todo el tiempo estamos desarrollando el sentido del tacto y la invitación que nos hace Libra y la antroposofía asociando el sentido del tacto es como nos estamos tratando también. Cómo nos estamos tocando. Realmente nos estamos tocando. Es bien curioso. El niño solamente cuando en la antroposofía, hace los 3 años más o menos, cuando le dicen que es la caída del yo, el cuerpo del yo pues como que cae, y es cuando los nenes empiezan a decir yo, y empiezan a verbalizar. En ese momento es que los brazos le han crecido lo suficiente para que ellos se puedan tocar todo el cuerpo. Súper curioso. Que solamente el yo puede conocerse a sí mismo a través del tacto y otros sentidos en un tiempo en específico. Y a través de toda nuestra biografía, eso yo pienso que es la meta. Entrar en contacto, en la palabra contacto, con nosotros a través de la experiencia que tenemos externa. Se lo dijimos, este grupo de los sentidos físicos nos pone en contacto con nuestro propio cuerpo físico. Luego la antroposofía también dice que tenemos más de un cuerpo, tenemos 4 cuerpos. Y los límites, y cómo nos posicionamos en la situación con el espacio. Eso más se dedica el del balance y el del movimiento. Entonces, el libro lo asocia a una experiencia perceptiva, obviamente, del mismo cuerpo físico, pero nunca lo asocia, al igual que a Aries y el sentido del yo, a una fuente espiritual. Los únicos 2 sentidos que no tienen fuente espiritual son Aries y Libra, el sentido del tacto y el sentido del yo ajeno. Quizás pienso yo que es porque la fuente espiritual es uno mismo. Uno mismo, no hay entes espirituales o guías espirituales que haya estudiado la antroposofía que intervengan en esa percepción. Así que estos 2 sentidos, el de Aries y Libra, el del tacto y el del yo ajeno, yo diría que son hasta los más poderosos, son el principio y el fin, el alfa y el omega. Incluso en la astrología también el primer signo es Aries y el contrario, no el final es Piscis, pero el contrario de Aries, que es el principio, es Libra. Y según la antroposofía, viéndolo desde los sentidos, el primer sentido que se desarrolla es Libra, que es el del tacto, y el último es el de Aries. Entonces aquí tenemos una foto de un corte transversal de la piel y vemos que este sentido no es algo, el libro es bien curioso porque no compara a una lombriz. Bueno, dice que realmente si tú quieres volver a experimentar lo que experimentamos, pero de una forma más consciente, ¿verdad? Con nuestro yo ya más encarnado, lo que es el despertar del sentido del tacto, y esto yo lo he hecho con un grupo que yo tengo de hombres de yoga,
dice hace como 2 o 3 años, que te tape el ojo, obviamente. Ya sabemos que el sentido visual es el más abarcador y quita mucha atención. Y te tapes los ojos, estés también sin ropa, porque el sentido del tacto, o sea, el sentido del tacto nos dice que tenemos que reconocer nuestros límites. Pero, o sea, no tienen que estar sin ropa, o sea, pueden hacerlo con ropa, pero idealmente si lo quieren hacer más puramente, pues es como volver a nacer y estar en un lugar completamente oscuro, pitch black, que no conozca. Porque si conoces el lugar, ahí va a usar el sentido conceptual o tu propia imaginación de como que tocaste eso, pero es porque tú sabes que esa mesa estaba ahí. Entonces, yo nunca lo he hecho yo, pero sí he ofrecido la experiencia a otras personas de ese experimento y es bien interesante lo que se despierta en el alma humana de percibir puramente o que no puramente del sentido del tacto, porque como dije siempre se utiliza más de un sentido, pero mayormente del sentido del tacto, que el sentido del tacto tenga primera fila en una percepción. Entonces, como pueden ver, lo que percibimos como tacto, biológicamente, anatómicamente, es varias partes bastante simples, pero básicamente lo que lleva la información al cerebro son los nervios, y así interpretamos que estamos tocando y cómo lo estamos tocando y cómo se siente. So, en el sentido del tacto, nunca es algo que esté bien para afuera, aunque ¿verdad? Salen los pelos de afuera, pero no sentimos a través de los pelos, mucho. Sentimos más a través del tacto. O sea, incluso los indígenas se dejaban el pelo largo para que su sentido del tacto se fortaleciera. Su sentido, todo su sentido, pero mayormente el del tacto, porque si el pelo se mueve, entonces como que hace el sentido de movimiento, entra dentro más de la piel, crea un movimiento y las terminaciones nerviosas que llevan más señal. O al revés también, como lo que se ven los monjes, que se raspan el pelo, para entonces que la piel sea más sensible a, a las cosas más sutiles, al viento. Pero si tenemos el pelo regular, así como lo tengo yo, pues no vamos a sentir mucho. Como hoy, los que están en Puerto Rico, Irma, que hubo un temblor bien leve, yo lo sentí. Fue como a las 2:30 de la tarde. Y obviamente pues lo sentí con el tacto. Incluso yo no sabía que era un temblor hasta que mi tía me lo dijo. Yo sentí las cosas moviéndose y yo con mi sentido del tacto rápido toqué algo en la pared y yo, por esto no se mueve, entonces no es un temblor, pero es que ya sabía ahí. Entonces, sí, es bien interesante. Aunque ahí también entra mucho en juego el sentido del movimiento. Así que es algo de adentro y la ciencia pues también se concuela con esto. Recuerda lo que le dije, que el sentido del tacto nos hace, gracias al sentido del tacto nos vivimos como separados de todo lo demás. Si fuéramos uno con las cosas, estuviéramos en este primer círculo, el que no tiene letra, ¿verdad? Fuéramos uno con todo, pero no tuviéramos conciencia de nada. Entonces el sentido del tacto, que es el A, nos separa del cosmos, del todo. Pero además el sentido del tacto nos invita a íntimamente a tocar la puerta de la casa que a cierto punto nos botó o nos exilió para volver a reconectar, a entrar en contacto, porque hay algo en el todo que es mío, y yo sé que es mío y por eso pues tengo esta experiencia de tocar. Tengo la añoranza de tocar, tengo el interés de tocar, porque hay algo que debo encontrar ahí y pues de eso se trata toda la experiencia humana. Por eso el sentido del tacto es sumamente poderoso. Entonces, ay, lo que te aquí puse esta foto porque, como había comentado, es el primer sentido que se desarrolla. Y antes se ponían, no esto, pero algo parecido. Antes había como podría decir, este conocimiento ancestral, natural o dado de que era bien importante desarrollar el sentido del tacto de forma saludable.
especialmente con lo que le damos a los niños, con lo que vestimos a los niños. O sea, la antropología dice que hace toda la diferencia el material con que se viste, si es material orgánico o inorgánico. Y antes se ponían esto tiene un nombre que se me olvidó ahora cómo lo ponía en el libro, nosotros le llamamos en Puerto Rico jumpers, o un saquito. Entonces, este saquito tenía la distancia justa para que los niños, irónicamente estamos volviendo a esto es un invento nuevo argentino, que es como el saquito para dormir de los bebés, tenían el suficientemente espacio para que el bebé pudiera mover las piernas y tocar algo, para que pusiera en práctica su sentido del tacto y tenga un mejor sentido del tacto. Mientras más práctica hemos tenido cuando bebé, idealmente los primeros años, pero realmente los primeros 7, con lo que estamos tocando, si fue natural o inorgánico, o más sin tanto procesamiento, por ejemplo, una tela 100% de algodón o de lana, que fue tejida por alguien, en vez de comprar algo, dar juguetes de plástico o ropa pues con materiales que no son tan orgánicos o naturales o bien procesados, que es el pan de día a día ahora, pues eso crea una diferencia cómo se va a desarrollar el yo. O sea, ¿verdad? Porque el sentido del tacto y el sentido del yo son el mismo. ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos? Entonces, por eso se ponían estos saquitos donde el bebé, cuando pateaba el saquito, habían como unos jumpers, unas tiras que le hacían presión en el hombro. Entonces él decía como que, mira, ¿verdad? Inconscientemente. Mi pie, naturalmente, mejor dicho. Mi pie llega hasta aquí y hay otra cosa que yo estoy tocando y me está también apretando aquí, otra cosa que tengo aquí, o es la misma cosa. Entonces pasaba todo este procesamiento en el cerebro, en la experiencia álmica y física del niño, que le ayudaba a desarrollar su sentido del tacto. Porque la falta de contornos crea mucha inseguridad. Y, y esto está ya científicamente comprobado, que las personas que estamos viviendo en una generación donde cada vez la inseguridad es más. Hay poca confianza en nosotros mismos y en el mundo. Y según la antroposofía tiene que ver mucho con el sentido del tacto y que se arregla tan fácil, ¿verdad? Yo fielmente creo en esto. Se arregla tan fácil como con la crianza y la educación, de criar de forma distinta, desde la ropa que le ponemos a los niños y también cómo educamos y criamos a los niños, especialmente en los primeros 7 años, el primer sexenio. Yo me acuerdo, a mí me decía que esta historia es famosa en mi familia, que yo una vez, cuando era chiquito, me enrollé como en la sábana, como si fuera un gusano, y me fui arrastrado así, arrastrándome hasta la sala a pedir desayuno. Y ella dice que es bien gracioso y qué sé yo, pero, ¿verdad? Yo estudiando antroposofía, para mí era súper necesario que yo hiciera eso para sentirme seguro, tener un sentido de seguridad a través del sentido del tacto, porque el estar contenido y abrigado, por eso usamos ropa, tú sabes, para sentirnos confiados y seguros, porque sí, en algunos lugares del mundo es necesario para la supervivencia, pero en Puerto Rico no es necesario usar ropa. Todo lo contrario, hasta molesta a veces por el calor, pero culturalmente usamos ropa porque también hay como una necesidad de protegernos, de proteger más allá del cuerpo físico, hay que proteger algo, aparentemente, con la ropa. Así que, y es pues la experiencia que nos tocó ahora del sentido del tacto, que puede ser mucho mejor, definitivamente, y está en evolución, como todo. Y el libro también, hablando de gusanos y lombrices, habla de comparar una lombriz a una anémona o a un pólipo también de mar. La lombriz, si tú la tocas rápido, se altera como que se enrosca. Pero sin embargo, si la lombriz toca una piedra, no se enrosca. Entonces,
Y la anémona, si la anémona es como que tú tocas la anémona o la anémona toca algo sin querer rápido, como que se alteran los pólipos, los tentáculos. Déjame ponerle aquí una anémona para que la puedan visualizar. Eh, aquí. No, aquí. Estas son las anémonas. Entonces, cuando las anémonas tocan algo, como que ay, se alteran y les toma un tiempo, obviamente, pues porque son seres menos desarrollados que nosotros, pero obviamente, pero según el libro, la lombriz es mucho más avanzada que la anémona, porque la lombriz puede determinar si algo ajeno la toca o si la lombriz está tocando algo como una piedra. Si la lombriz toca una piedra, pues ella no se enrosca ni se altera porque ya su sentido del tacto está más avanzado que el de la anémona y pasa por la piedra sin ningún... Pero si algo externo la toca, ella como siente que es algo externo, pero que tiene, por así decirlo, cuerpo astral o vida, ya sea un animal o una persona, porque la piedra pues no tiene ni cuerpo etérico ni siquiera. Quizás por eso no se altera. Pero siente que hay otro ser con otros cuerpos que lo tocan y ahí como que se pone a la defensiva, por así ponerlo. Eh, Bien interesante esto. El sentido del tacto, esto ya sacado de un lugar pedagógico, es la base de la sensación de la seguridad y la autoconfianza, aportando confianza en la existencia. Y si este sentido no está maduro como, o no fue bien desarrollado o está dañado, pues no me voy a percibir a mí ni mi cuerpo como un lugar seguro. Por eso yo me vestía de gusano y como chiquito y caminaba para desarrollar mi seguridad. Y tampoco voy a sentirme seguro en el mundo, ni voy a sentir que el mundo es seguro. No es lo mismo lactar y que ahora dicen el niña o niño, el niño, sienta la piel a que sienta una botella de plástico. Bien distinto. Según la antroposofía, algo del cielo a la tierra de distinto en cuestión de la seguridad que esa persona cuando sea adulto va a tener. Y estamos viendo cómo, ¿verdad? Cómo vivimos, tenemos mucho trauma. Y no son los mismos traumas de antes, son como traumas nuevos porque estamos criando y educando, porque la tecnología ha avanzado tanto que tenemos diferentes productos para tocar, productos más procesados, menos naturales, menos orgánicos. Esto me da inseguridad y miedo, y el miedo básico del sentido del tacto puede ser abandonado porque recuerden lo que dije, que empezó desde que nos separamos de nuestra madre, que no era nuestra fuente, que era nuestro cosmos. Pero también vivimos entonces en este cosmos, que es el vientre donde todos estamos, que hemos hablado mucho, que es el zodiaco. Estamos rodeados por el vientre del zodiaco. Las influencias perjudiciales desde el aspecto educativo. Eh, pues cuidar al niño sin realmente como un interés real, genuino en el niño. Pues cuidarlo, pues porque se yo, es mi hijo, o es mi alumno, o es mi estudiante, o es la persona que estoy cuidando. Otra influencia perjudicial, que el contacto sea más por el placer de adulto. Hay niños y hay niños, y hay personas y hay personas. No sé si les ha pasado en pareja o familiares que les gusta tocar mucho y si uno no es de tocar, pues como uno como que se altera y le da ansiedad. Sé que es más por el placer del otro que por el placer del uno. Por eso Libra trabaja y el sentido del tacto trabaja con los límites. Yo desde que empecé a dar masaje siento que trabajo mejor los límites, mucho mejor. Gracias, y la antroposofía la comprueba porque estoy trabajando mi sentido del tacto. Y yo decidí, ¿verdad? Como la lombriz, cuándo va a ser un tacto objetivo, cuándo va a ser un tacto íntimo, cuándo va a ser un tacto terapéutico, cuándo va a ser un tacto práctico. Demasiada protección, la sobreprotección, es también un tipo de maltrato y no deja que la persona se desarrolle. Y estos casos, como los niños cristales que viven en una burbuja, que literalmente nadie los puede tocar. Sería bien interesante saber en la biografía de estas personas y cómo fueron, ¿verdad? Además de que hay aspectos kármicos según la antroposofía, pero sería bien curioso ver cómo fue el parto de ese niño, de esa niña, cómo lo trataron, si fue amamantado, cómo se desarrolló su sentido del tacto especial. Que necesitan esa protección que su cuerpo no es suficiente, básicamente. Estas personas que tienen ese padecimiento
Hay una película que se llama Bubble Boy, que lo hace como comedia, pero esto es un diagnóstico, hay personas así, hay personas que psicológica, somática, físicamente, si son tocados, les afecta demasiado. Y tocados por otra persona o tocados por agentes del ambiente, bacterias, ¿no? Había otra película que no me acuerdo el nombre, que era de esta nena, pero era más psicológico. Que ella vivía en la casa porque supuestamente no podía salir, y después se enamoró y iba a decir bullshit. Oye, el caca de toro, como hablamos de sentido conceptual, que hablaba de lo verdadero y falso, era una mentira de la mamá. La mamá era doctora y por ella sobreprotegerla, nunca la dejaba salir y creo, y como ella era doctora, pues sabía que esta condición era real, pero era, en el caso de ella, para su biografía y como ella nació para su destino, era mentira, ella podía salir. Y se dio cuenta cuando se enamoró, ¿verdad? Vio algo en el mundo que la llamó, que fue el amor, que se asocia mucho a Libra, y gracias a eso, pues pudo descubrir la verdad por lo menos de sus circunstancias o de su realidad, de su falso padecimiento físico impuesto por la madre. Espacios de soledad demasiado largos también. Ese es el otro puesto. El otro puesto. Afecta el sentido del tacto. ¿Cómo se cultiva ese sentido? Pues con amor, dándole espacio, sin abandonar ni sobreproteger, sin caer en los extremos. Cuidarlo, vestirlo, especialmente con qué se viste, recuerden eso. Consciente y afectuoso. Los juegos también, esto es para niños, pero también para adultos. Nunca nos olvidemos de jugar, de explorar, para ver hasta dónde llegamos. Yo cada vez que yo viajo, yo aprendo tantas cosas nuevas, de hasta dónde yo llego, hasta dónde llega Josué, más allá del cuerpo y a través del cuerpo. Caminar descalzo, el ground me ayuda muchísimo en ese sentido del tacto. Los masajes con rima, trabajo físico de fuerza, y ahí está la fuente. Ok, para hablar un poquito de a ver, por ahí. Sí, ok, tenemos tiempo. Ya hablamos del sentido del tacto, y ahora vamos a hablar, a profundizar más del sentido de Libra según la astrología ascensional. Libra es el séptimo signo, si empezamos con Aries, también rige la casa 7. Su planeta dueño es Venus, el planeta del amor y las sensaciones. Su elemento oxígeno o Aries, su motivación es social, que hablamos, ¿verdad? El contacto con el otro. El tacto me hace sentir que yo estoy separado, pero hay una añoranza de conectar con lo afuera. Y su posicionamiento de grupo es líder, eh, aunque no lo parezca, porque llaman liderazgo seductor o liderazgo diplomático. El liderazgo más suave, más político, por así decirlo, más balanceado, más armonioso. El animal es el picaflor, el colibrí y la mariposa. Aquí podemos ver mariposa. Yo cuando estuve en México fui a un mariposario, es que se llama así, osiario, no sé. Y hacía mucho énfasis antes de entrar que no, mira qué irónico, que no tocaran las mariposas. Que es un mensaje súper profundo y poderoso. Ahora que yo estaba estudiando el sentido del tacto, porque son bien frágiles, que si veías una mariposa que tuvieras cuidado también cómo caminaras, porque pueden haber mariposas en el piso, también la vida de la mariposa es bien corta. Entonces hay mariposas pues, que están convaleciendo y qué sé yo, y que son bien frágiles. Y, y yo lo interpreté como que debemos explorar ese sentido del tacto como la mariposa toca, de una forma bien sutil, bien balanceada, bien suave, como la mariposa toca una flor, que sea con arte, con armonía, despacio, que no sea tosco, rudo. Hay una canción que yo estoy escuchando una y otra vez que lo uso como terapia, que se llama Easy on Yourself en inglés, y el coro dice, Easy on yourself, like you're someone else. Y yo lo interpreto, no sé si era la intención del cantautor, que tú te toques a ti mismo, que seas tan suave como ti mismo, como si fueras con un bebé o con otra persona. O sea, tú no vas a tocar a un extraño, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Porque hay personas
con las que ya tenemos confianza. Pero a un extraño tú no lo vas a tocar, si le vas a dar un masaje, aunque no sepas dar masaje, tú vas como que suave, ¿verdad? Como el toque de mariposa, sutil, suave, así que suavidad. En estos días de Libra y todo lo que tenga que ver con Venus y Libra, el sentido del tacto, la invitación es a que sea armonioso y suave, lo que nos invita por eso, no por algo, ¿verdad? Aquí vemos cómo conectan la antroposofía con la astrología ascensional, y que incluso mencionó ahorita el sentido del tacto en la descripción. Este, pues esa fragilidad, el colorido, del animal que genera, que es la mariposa. Y la mariposa, uno dice, pero esa mariposa, ¿verdad? Como la mariposa marca territorio, ¿verdad? Que es lo que simboliza el sol, en la astrología ascensional, cómo marcamos territorio. Pues de una forma bien sutil, pero no significa que no tenga fuerza de liderazgo. Que Iván sabe esta historia, las mariposas viajan largas distancias con su corta vida. Creo que la mariposa monarca viaja de México a California y llegan con esa misma, llegan regias, con esos mismos colores, con esa misma armonía. Tú nunca vas a ver una mariposa así. Aunque el colibrí, ¿verdad? Va bien rápido, pero lleva un mismo ritmo. Es armonioso, ¿eh? O sea, es como que el mismo ritmo. Y es bien rápido, pero hasta es bonito de ver. Y la mariposa es como que más sutil, y toma su tiempo. Eh, y cómo se mimetizan también con las flores, ¿verdad? Que también es el símbolo de cómo entrar al sentido del tacto con el otro, cómo entrar en contacto con lo otro o con el otro. La parte del cuerpo que según la astrología central de Libra son los riñones, que es lo que limpia, eh, y elimina las impurezas del organismo. Si no puede cumplir su función, pues el cuerpo se daña, colapsa. Sí, y toda enfermedad es una falta de contacto con nosotros mismos. Y esto lo vamos a ver en el próximo encuentro con el signo de Escorpio, el vital, que es el que nos dice cuando estamos en bienestar o en malestar, pero está relacionado con todos los sentidos, pero específicamente con este sentido del tacto. ¿Cuánto nos conocemos? ¿Cuánto nos tocamos? ¿Verdad? A mí el yoga me ayuda muchísimo a eso. El yoga es un automasaje, es como si me estuviera tocando todo el cuerpo a través del estiramiento y el movimiento. Ya estamos terminando. Y aquí un poquito de Venus, que rige tanto a Tauro como a Libra. Según esto, ¿verdad? Rige a Tauro de día y de noche rige a Libra. Así que estamos ahora regidos por la noche por Venus. Y también estamos pasando teniendo la luz de esa constelación. Y cuando hablamos de Venus, hablamos de esa belleza, también relacionado con el aspecto femenino, de la receptividad. Y esto es lo que quería mencionar, lo de que acondiciona todos los procesos que suceden en el cuerpo y la consistencia de la persona para lograr decidir, recibir o dar muestras afectivas corporales, ya sea con una mirada, que lo vimos en el sentido visual con Virgo, o con el tacto, que son señales específicos de cómo expresar intimidad, afecto. Y esto también como a nivel de salud, trabaja mucho con el sistema inmune, con el timo. Que el timo se seca a los 12 años, pero sigue funcionando a nivel energético. Y según la astrología ascensional es lo que nos ayuda a mantenernos armoniosos con una defensa, no quiero decir defensa alta, pero con un buen sistema inmune. Y ahora en estos tiempos de COVID, ¿verdad? Este tema de la inmunología y cuán inmunes somos a nuestro entorno, siempre estamos en contacto con ellos, pues toma primera fila también. Así que Venus, especialmente Libra, que es un signo de aire y lo del COVID es algo respiratorio, que tiene mucho con el aire. Es bien interesante y bien curioso de cómo, a ver qué pasará en estos tiempos de Libra con ese aspecto mundial. Y cómo nosotros
¿verdad? A través de nuestro sentido del tacto, cómo entramos en contacto con nosotros para protegernos y mantenernos en armonía, que es lo que simboliza Libra. ¿Sí? Se ocupa el crecimiento de la forma física como proporción, creo que aquí está hablando del timo, y coordina las defensas inmunológicas del organismo. Dirige y regula la energía que circula los meridianos. Metafóricamente diferencia lo que es amigo y enemigo del cuerpo. Lo que es saludable y lo que es permiso para el cuerpo. Okay. Y ya, no sé si alguien quiere que vea su carta, ya sea Irma o Sandra, ya tengo ese tema, para hablarle un poquito cómo en estos días entra en contacto con Libra. Puedes ver la Sandra, mía, que tengo esa Saturno ¿sí? en Libra. Vamos a ver las dos, vamos a ver las dos. Ok, pues chévere. Sandra, ¿tú también quieres que veamos la tuya? ¿Quieres decir algo, Sandra? Cuéntanos. Tienes la manita del tacto levantada, Sandra. Sí, gracias. Sí, si alcanzas, sí, pero también quería preguntarte algo, como cuando las personas nacen en la fecha, por ejemplo, para Libra, se supone que es hasta el 22, pero en algunos dice que es el 21 o el 23, Sí. entonces cuando están ahí como en el límite, ¿cómo sabe uno realmente para ver si sí o si no? Muy buena pregunta, y ahí en Miami pues nos enseñaron que nuestra astrología tiene vemos dos tipos de cartas, dos tipos de mapas del cielo. Y no tanto la hora, pero la fecha afecta mucho en lo que llaman esas transiciones de un signo a otro, que creo que lo que estás hablando, me corriges si me equivoco, porque hay muchas cartas en el que por la fecha y el año en que nacieron, según los cálculos matemáticos de esta astrología, el signo se le pasa a otro, al signo anterior o al próximo, dependiendo en qué cúspide está. Por ejemplo, voy a buscar aquí a Sandra. Sandra Patricia Correo, yo creo que creo. Me corrí si me equivoco. Sí, no, está bien. Ah, mira, tienes mucha energía libre aquí. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo estamos hablando aquí del Sol, pero dependiendo en qué parte de Libra esté el planeta, en tu caso tienes Urano, Venus, Pluto en Libra, quizás Mercurio, lo verifico ahora. Dependiendo en qué parte, en qué grado, cada signo tiene 30 grados, de 0 a 29 grados. Y dependiendo en qué, si al principio, en el medio o al final del signo, pues también va, según la astrología que estudiamos, va a determinar si va a ser 100% de ese signo o si va a tener 30% de otro signo del mismo elemento, que se llaman los decanatos. Pero usualmente los que están al principio del signo pues son 100% de ese signo, si caen en ese signo. Por ejemplo, mi sol está en el primer signo de Acuario, 0 grados de Acuario. Pues mi sol está 100% en Acuario. Pero si estuviera estado por la mitad, pues va a tener 30% del próximo signo del mismo elemento, que sería aire, que sería Libra. Incluso mi luna tiene 30% de Libra porque está a mitad de... Sería Géminis. Josué Géminis. Ah, verdad, gracias. Sería Géminis. Sí. Sería Géminis. Entonces ya el próximo signo después de aire, después de Acuario, sería Géminis, gracias. Si estuviera al final de Acuario, pues tendría 30% de Libra. Entonces, vamos a coger un ejemplo de tu misma carta. Por ejemplo, tu sol, Sandra, está en 18 grados de Virgo, está a la mitad de Virgo, o tu sol va a tener 30% del próximo signo de tierra, que es el mismo color
que aquí, entonces, si vamos en esta dirección, que es la dirección que va el zodiaco, tu Sol tiene 30% de Capricornio, por estar a la mitad de Virgo. Pero tu Mercurio, déjame verlo aquí. Tu Mercurio se queda pensé que tu Mercurio se pasaba a Libra porque estaba al final. Tu Mercurio, hasta el final de Virgo, pues va a tener 30% del próximo signo de tierra, que sería Tauro. Entonces, las personas que nacieron, hay que tirarle la carta, para contestar tu pregunta de forma simple, Sandra, hay que tirarle la carta en un sistema y con un astrólogo o con alguien que se va a interpretarlo para confirmar en qué signo cae. Mi expareja cumple el 29 de mayo y se le pasa su Sol, se le pasa a Tauro, y es el 29 de mayo. Porque es algo que es una matemática que mentalmente es bien difícil sacarla, hay que meterla a la computadora y que ellos hagan los cálculos con nosotros para confirmar en qué signo cae el planeta, ya De sea el acuerdo, Sol o otro. gracias. Sí. Entonces, pues Sandra, mira, ahora mismo, a volver aquí, notable crítico, transcrítico. Ahora mismo el Sol está por aquí, ¿verdad? El Sol está aquí y el Sol está pasando por lo que llaman tu casa 9, que es la casa que... A ver si es la casa que empieza Libra. No, tu casa 9 es Virgo. La casa... es que es lo que... Ok, vamos a tirarlo aquí para no confundirlo. Nada, es muy fácil. Vemos que aquí tus... ahora mismo, ¿dónde tú estás, Sandra? Para hacerlo bien. Porque eso afecta también. En Villeta, en el sitio donde nací, Eso es Colombia. Perdón, Colombia, sí. Colombia. Villeta, míralo aquí. Ok, ahora sí. Pues sí, el Sol está por aquí y está... Libra coge mayormente tu casa 9. Si vemos aquí la casa 9, en números romanos, es la que coge mayormente el signo de Libra. Aunque tu casa 9 empieza en Virgo y tu casa 10 empieza... Esto lo vamos a ver en otra carta, porque aquí es la carta crítica que no tiene las casas parejas, pero mayormente, déjame ponerlo acá, para hablarte con propiedad. Exacto. Tu casa 9 la empieza Virgo y tu casa 10 es Libra. Okay. El Sol ahora mismo está pasando por tu casa 9 y la casa 9 te entra en contacto con los siguientes temas. Es todo lo foráneo, es la casa de Sagitario. Todo lo que es viajes físicos o mentales, como filosofía y religiones, que son unos viajes mentales, o como viajar físicamente al extranjero. ¿Qué más es la casa 9? Así que Libra, cuando el Sol está pasando en Libra, está activando esa añoranza que también es bien Libra en el sentido del tacto, de la exploración interna, externa y esa dinámica de adentro y afuera. Un buen momento para viajar, como ahora lo estás haciendo. Ahora estás en Puerto Rico, tu mente está en Puerto Rico, tu sentido visual está en Puerto Rico. Así que bien propicio todas estas actividades, al igual que los estudios religiosos, filosóficos, superiores, por así decirlo, de la vida. Y cuando uno viaja también aprende muchísimo. Y ahí en esa casa tiene a Pluto, a Urano y a Venus en Libra. Y Venus se simboliza cómo damos y recibimos afecto, que en tu caso tiene 70% en Libra, pero va a tener 30% de Géminis, pero mayormente es Libra. Y, Pues no te he hecho, ¿no? ¿Cómo? Irma, ¿dijiste algo? No, pero no. Ok, Venus está en su casa en Libra, está positivo en Libra, así que el dar y recibir afecto a nivel, por lo menos un 70%, es positivo y agradable.
bien importante el tacto, el sentido del tacto, especialmente en tus relaciones interpersonales, con tu familia, tu pareja. El sentido del tacto es bien importante para ti, Sandra. Bien importante para ti y porque literalmente te puede encerrar o te puede liberar. Te puede hacer viajar o te puede, otra palabra, te puede hacer viajar o te puede encerrar, te puede sobreprotegerte en la casa. Así que el balance y la armonía de adentro y afuera con eso. Entonces, Irma, y con esto terminamos. Entonces, antes de irme de Sandra, Urano ya y Pluto son ya tránsito, son ya planetas colectivos, y Urano simboliza cómo respetamos la autoridad, y Pluto cómo pasamos por los procesos de transformación. El sentido del tacto te puede transformar completamente. Lo que tú has tocado, Sandra, durante toda tu biografía desde bebé, que sería bueno que exploraras eso, te ha transformado y te puede transformar para bien o para mal. Y siempre pues queremos que sea para, más que para bien y para mal, para la integración de lo que tú eres y tu experiencia en el aquí y en el ahora. Entonces voy ahora a ver la de Irma. Primero a ver dónde queda su sol, notar el eclíptico, tránsito eclíptico. Entonces Irma, el sol está por acá. Mira Irma, tu casa 1. El sol está pasando por tu casa 1, por tu ascendente. Y tienes en Libra la rueda de la fortuna, Neptuno y Saturno, par de planetas en la casa 1, así que la rueda de la fortuna, sabes que eso es como la lotería. En Libra, yo creo que la emoción está neutra, mandarlo aquí, quitar el lapicito, entrar en contacto con la rueda de la fortuna. Sí, la rueda de la fortuna está neutra en Libra, así que pero todo puede, es como la lombriz, que todo puede cambiar, todo puede irse de arriba abajo como una rueda, puedes girar rápidamente dependiendo quién te esté tocando o lo que tú estés tocando, y si tú realmente decidiste tocar lo que estás tocando. El permiso es bien importante para tu cuerpo. Traer contacto con tu cuerpo y pedir permiso para regresar a la armonía. O sea, no es que pedir permiso, y más que tienes mucha energía del Virgo, que tu ascendente está en Virgo, pero mayormente la casa 1 coge Libra. Todo lo que tú entras a tu cuerpo a través de tu visión y tu tacto. Porque sí, la piel es una casa, pero no es una casa de concreto. La piel, o sea, la piel deja entrar y deja salir. Por eso vimos aquí que no hice énfasis en eso, pero cuando vemos la anatomía de la piel, vemos que tiene poros y tiene la glándula sebácea y la glándula sudoríparas, ¿verdad? Que eso simbolizan los riñones también, cómo dejamos entrar y salir en un proceso que ha sido osmosis, bien etérico, bien de agua, ¿verdad? Aunque Libra es un signo de aire, pero la piel tiene que estar bien hidratada. Y en tu caso, más aún, usar crema. A mí me encanta usar crema. Muy bien. Sí, porque tú eres bien sensible, para bien o para mal. Y más que tengas a Neptuno ahí. Entonces, cuando el sol está pasando por Libra, pues una invitación a conectar, entrar en contacto con tu cuerpo. Con esto que hablamos del sentido del tacto. Para estar en armonía. Eso, yo soy media arisca a esa cuestión que le estén dando masajes a uno. Sí, no. Mira, ve videos de la anémona. Ve cómo reacciona la anémona. Y visualiza que de la anémona evoluciona a una lombriz, que es un poquito más avanzada en su sentido del tacto. Que puede poner sus límites y no ser tocada por, mira,
por cualquier persona. Yo cuando me doy masaje por primera vez con alguien, Ujú. yo doy un poquito de eso, también soy bien sensible. Y sabes que a veces uno normalmente en los masajes, cuando uno está sin ropa, yo cuando la primera vez que me doy masaje con alguien, yo me quedo aunque sea con ropa interior. Ah, Y a veces claro. hasta con pantalón. Ujú. Y es mi manera de ver cómo me siento, Sí. de hacer la transición. Y usa tu sentido visual y tu sentido del tacto para tocar antes que te toquen. Ujú. O sea, tú entras en contacto desde que tú estás viendo a la persona, investiga. Como decimos en Puerto Rico, mete mano antes de tú dejar entrar a alguien o algo. Pero sí, Ajá. los masajes, especialmente, no tienen que ser con un terapista. O sea, puede ser de una forma íntima con tu pareja o una forma más terapéutica así con los familiares. O sea, es naturalizar el masaje. Porque tú te nutres mucho de eso. Para bien o para mal, Ujú. tú puedes. O sea que me es positivo para mí eso. Es positivo en el sentido que te entra en contacto con lo que está pasando adentro de ti. Y un masaje te puede armonizar o desbalancear bien, bien fuerte. Entonces, por lo tanto, hay que usar más todo. Si tú vas a dejar que alguien te toque, utilizar todos tus sentidos para darle el permiso. Y si de momento tú estás desbalanceada en enfermedad o te estás sintiendo mal, Ujú. ¿qué estabas tocando y quién te estaba tocando? Física o energéticamente. Oh, wow. Porque recuerden que el sentido del tacto va más, o sea, es una ilusión. Es como, Ujú. va más allá del cuerpo físico. Entiendo. El sentido del tacto va más allá del cuerpo físico. Interesante y que yo lo tengo en la casa uno, que es la persona. Ese temblor que fue por Vieques por allá abajo y lo sentimos acá con nuestro sentido del tacto. Y esa cosa de allá abajo me tocó a mí, ¿entiendes? Sí, Y nos tocó sí. a las personas que lo sintieron. Mm. Que ya vamos a ver también que tiene que ver mucho con el sentido del movimiento, que es el sentido del destino, la biografía, pero ya entraremos allí en Sagitario. ¿Todavía alguna duda o pregunta antes de cerrar? Mira, tengo una sobrina nieta que tiene montones de planetas en Libra y tiene el Urano en Aries que está puesto y el Qué bueno para el El balance. Venus en Virgo. Ese Sí, va a ser necesario pero porque ¿qué tú incluso le allí tenemos recomendarías a su que active marido? su área, que active ¿Que su área, active? que active su área, claro, que esa es la manera antroposófica general. Uno siempre se va al opuesto, si tiene mucho de algo, vete al opuesto, desarrolla el opuesto a través de la voluntad. Y Aries es eso, la voluntad, el sentido del Pues yo. fíjate, eso es lo que ella hace. Parece que inconscientemente va a cumplir 6 ahora. Uh-huh. Cuando ella, o sea, y fíjate, y es con la ropa, porque tantos planetas Por en la Virgo. el sentido del tacto, lo que estamos hablando, el sentido del tacto. Exacto. Entonces, ella, para ir a la escuela, que es Estados Unidos, que van con ropa, es un problema porque ella entonces, en lo que se decide, porque en Libra se le pone difícil decidir. Entonces, que si esta ropa, entonces la toca y esta no, entonces le sale el celular en Aries y se forma ese ple por la mañana, que eso es una Tiene ese tragedia allí, sentido que ellos sobreestimulado. no saben cómo bregar con Sobreestimulados. ella. Tiene Dios sentido del mío. tacto sobreestimulado y por eso ir a Aries. No pensar tanto las cosas Entonces, pero como que dejarla que la desarrolle textura. eso. Mira, que la mantengan en calor, que es el sentido del yo vivo en el calor, y idealmente que sea de fibras naturales, mayormente de fibras Ok. naturales, la ropa que se Todo ponga, que eso la va a ayudar en su seguridad para sentirse porque el libre es bien social, pero entonces también es bien inseguro. Entonces, que esa seguridad venga de su propia ropa, aunque sea, pero sí, especialmente el material. Y ella va a saber, pero que experimente con fibras naturales y que siempre, y que busque el calor. Ok, que esté abrigadita con fibras naturales.
Ok. que esté contenida, porque mira que sabía el alma, que ella lo hace a través de la ropa. Era como cuando yo como chiquito, Sí, como tú estabas explicando eso, que lo veía, sano que podía pensar en ella. pensamos. Y mami, y todo el mundo, Increíble. qué sé yo, y todavía mami, creo que ayer me hizo esa historia. Ay, ¿tú te acuerdas cuando tú veías? Como gusano. Y yo estudiándole el sentido del tacto, estudiándole al hombrillo, mira qué sabia es el alma. Siempre, mira, por más influencia de afuera, de la gente, de la élite, de la sociedad, el alma siempre busca el bienestar. Entonces, entrar en contacto con nuestra alma y desde ahí conectar con el afuera, pero primero adentro, como que sentirme seguro adentro y después conectar con el afuera. Y alguien que sea menor de 21 años, pues hay que cuidarlo, hay que cuidar sus sentidos. Hay una contaminación y toxicidad de los sentidos tan y tan grande que todos tenemos que hacer detox de tacto, de visual, auditivo. Yo estaba en New York y ahí están estos centros que se llaman privación de sensoriales y quería ir medio tiempo. Entonces tú entras y es todo. La iluminación está, te mantienen en estas cabinas que es como, hay abierta y hay cerrada. Entonces está el agua y la agua está a una temperatura que es la misma temperatura del cuerpo, en este sentido térmico. El agua te tapa la audición y también cómo está hecho los colores y cómo está construido la cabina. O sea, le da una pausa a la estimulación sensorial para que tú entres en contacto con tus sentidos primitivos primarios superiores. Como hablábamos en la audición, que a veces uno tiene que dejar de moverse y quedarse bien quieto para que lo que empieza a vibrar sea lo de adentro. Por eso la audición es el primer sentido espiritual, como que tú sientes a tu cuerpo, escucha a tu cuerpo. Cuando tú dejas de escuchar afuera, escucha a tu cuerpo adentro. Cuando tú dejas de tocar las cosas y te empiezas a tocar a ti mismo, o sea, te tocas, te armonizas, te amas. Y desde ese amor y esa armonía y esa seguridad, pues entonces salir a compartir eso que aprendiste contigo. Pero sí. Bueno, gracias por su asistencia y su contribución. Gracias ¿Verdad? a ti, muy iluminador todo. Muchas gracias. Ustedes me sacan información cuando hacen preguntas, así que por favor siempre comenten porque yo me aburro de escucharme a mí mismo y no me baja la información superior. Así que buenas noches y muchas bendiciones, las quiero mucho, saludos, mira, un abrazo, contacto desde aquí hasta allá. Igual, igual a ti, Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches. Bye.